presidente Pedro Castillo. ¿Cómo esto afecta a la estabilidad política? Ese tema lo vamos a abordar, entre otros temas de coyuntura, con José Carlos Requena, analista político. Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, para analizar, y es importante ver en qué situación nos encontramos. Si bien es cierto, toda la campaña y todavía hubo una gran polarización, el país prácticamente se dividió en dos grandes grupos y hemos visto que el día de ayer ya se han producido protestas solicitando la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿De qué forma esto afecta la estabilidad que se requiere en el país? A ver, bueno, en realidad, más que las protestas, creo que lo que está causando inestabilidad ha sido las primeras decisiones audaces del gobierno, que ha nombrado un gabinete que, por lo menos según lo reflejan las encuestas, no está siendo respaldado, empezando por la cabeza del gabinete. Así que esperemos a ver si es que hay algún propósito de enmienda en el Ejecutivo de cara al voto de investidura que debe darse seguramente en algunos días. Hay algunos ajustes o no. Creo que el presidente, digamos, no está siendo coherente con este llamado a la unidad que hizo la noche de su proclamación y más bien ha optado por recurrir a lo que fue su retórica de la primera vuelta, que creo yo que es algo insuficiente. Precisamente el día de ayer en entrevista con Cara a Cara de TV Perú Noticias, el primer Guido Bellido señaló que estarían acudiendo al Congreso a solicitar el voto de confianza el 25 de este mes. Pero ya hay voces que han condicionado incluso hasta las reuniones. Estamos hablando con Renovación Popular, por ejemplo, que el día de ayer se conoció que ha presentado una moción para que se invite al primer ministro y también al ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, al pleno que va a sostener el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo debería actuarse de cara al voto de confianza? ¿Usted cree que realmente este gabinete logre conseguirlo? ¿Tiene los votos? Mira, en términos de votos, yo me inclinaría a pensar que va a ser un escollo que va a superar. Lo que va a ser complicado es este tipo de pedidos que va a hacer el Congreso. Creo que está dentro de su potestad, además, hacerlo. Por estos nombramientos, de hecho, el nombramiento del señor Carrasco tiene algunos visos de irregularidad que valdría la pena despejar. Hay muchos temas que están empezando a moverse en la agenda que sin duda causan preocupación. En consecuencia, más allá del voto, creo que lo que va a haber es un control político muy estricto por parte del Parlamento. La verdad también, porque el Ejecutivo ha dado razones para que así se dé. El tema de no despachar en Palacio en los primeros días, por ejemplo, es algo que claramente, que felizmente se ha revertido, es algo que claramente no está de acuerdo con la legislación vigente en términos de transparencia, ¿no? El caso de Dina Boluarte, vicepresidenta y también ministra del MIDIS, ¿es similar al del señor Carrasco, del ministro del Interior? Porque ella también pidió licencia al RENIET y se ha podido conocer que se le ha denegado. Mira, ese es un tema más del aspecto electoral. Yo no pensaría que ahí hay algo, porque no es una función incompatible, si se quiere, la de vicepresidente con el rol que tenía en la RENIEC. Lo incompatible sí es que siendo fiscal se asuma un ministerio, ¿no? Ahí claramente hay un conflicto de intereses muy claro que, como te digo, valdría la pena despejar. No es algo que se haya dado. Se ha querido revertir esta medida con una carta que aparentemente no entró en el plazo debido, pero esperemos que eso se pueda solucionar, porque la verdad crea muchas dudas y sin duda pone en una situación complicada al ministro. Yo creo que el gabinete en pleno acude un poco rengueante, porque hay muchos cuestionamientos en varios de los sectores, y esa es una situación con la que el primer Bellido va a tener que lidiar en su presentación del Parlamento. El propio señor Bellido tiene muchos cuestionamientos, entonces vamos a ver cómo al margen de los votos se pueden presentar acciones de control político que pongan en algún aprieto al Ejecutivo. Sin duda, uno de los discursos que también ha reiterado dentro de este mensaje ante la representación nacional es la lucha contra la corrupción. Pero además de las críticas y cuestionamientos al gabinete ministerial, algunos de los ministros
también hay cuestionamientos acerca de designaciones a funcionarios en distintas entidades públicas que la Contraloría ha terminado advirtiendo y que muchos de ellos han terminado cayendo. Entonces, también, ¿cómo debería afinar el gabinete y sobre todo el presidente Pedro Castillo para que estas situaciones no vuelvan a suceder? Bueno, yo creo que tendrían que acoger las recomendaciones tanto de la Contraloría como de la Defensoría del Pueblo en el sentido de nombrar funcionarios considerando la idoneidad para cada cargo. Yo entiendo que un partido ha ganado una elección y es natural que hayan presiones y hayan expectativas en sus militantes por ocupar algunas funciones públicas, pero para hacerlo creo que tendrán que mostrar la idoneidad para cada caso, ¿no? Y eso no es algo que se haya visto en los primeros días. Esperemos que en adelante esto se corrija, porque de otra manera el propio Ejecutivo va a tener serios problemas para poder enfrentar, por un lado, a la opinión pública, por otro lado, a los medios y finalmente al Parlamento, que creo que en el marco de sus potestades puede ejercer las funciones de control político. Entonces, yo creo que el Ejecutivo haría bien en ver, en tomar atención a estas recomendaciones y poder ajustar sus futuras decisiones a esto que ya diría yo un clamor ciudadano. Y ahora pasando al Congreso de la República, que también es un actor importante. Estamos hablando que el día de ayer ya se aprobaron las comisiones de trabajo, son 24 comisiones ordinarias, además de la comisión permanente para el periodo 2021 y 2022. Y si bien es cierto, ya se están comenzando las negociaciones para ver quién lidera, y quien está haciendo, digamos, la comisión más cotizada es la de Constitución. Perú Libre quiere liderarla, también quiere hacer lo propio Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso. Entonces, ¿qué tan vital es presidir la Comisión de Constitución? Porque recordemos que hace unos días la propia presidenta del Congreso había señalado que, digamos, dentro de la agenda que quieren darle prioridad es al tema de la bicameralidad, la cuestión de confianza. Entonces, ¿de qué forma? ¿Quién debería presidir esta comisión, la de Constitución, y qué tan vital es ello? Mira, todas las presidencias de las comisiones son fundamentales. Algunas comisiones sin duda tienen más peso que otras. En el momento político particular que vivimos, sin duda la Comisión de Constitución es una de las más importantes. Y ahí, al margen de quién, porque claro, a Perú Libre, por la cantidad de escaños que tiene, le corresponde la presidencia de 7 comisiones, pero al margen de quién lo presida, creo que debe tenerse muy en claro, digamos, cuáles son los parámetros de los cambios que se quieren. Y los parámetros los define precisamente la Constitución, y quien presida debe ceñirse a todas estas reglamentaciones que ya existen. Yo creo que quien garantice ese respeto, creo que es el que estará en mejor posición para asumir este importante cargo. El presidente de la Comisión de Constitución, si bien el presidente, o de cualquier otra comisión, si bien los votos son los que cuentan, tiene la potestad de definir agenda, de definir el debate, de poder dar paso a algunos proyectos que se presentan. En consecuencia, su rol es muy importante. Es cierto que también hay un vicepresidente y un secretario que tienen algún rol, pero la presidencia es vital y creo que quien lo haga tiene que ser consciente que cualquier cambio que se quiera hacer se tiene que hacer dentro del marco de la Constitución. Esperemos que sí, ¿no? Que prime la responsabilidad. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable.